Pueden tomar sus asientos. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Hoy vamos a compartir el tema número 3 de la serie Jóvenes Indetenibles, y vamos a leer en el libro de los Hechos, el capítulo 2, el verso 17, Hechos capítulo 2, el verso 17 al verso 19. Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Tema titulado Jóvenes con visión. Diga conmigo: jóvenes con visión. Dios ha colocado en cada uno de nosotros una visión, o Dios nos ha hecho, nos ha diseñado para un propósito, para una razón de vida. Si usted le pregunta a la gente cuál es la razón de por qué existe, a veces no son capaces de contestarles. Porque no son capaces de contestarles porque ellos no pueden explicar cuál es su propósito, para qué están en este mundo. Por eso muchas personas no saben su razón de vivir. Nosotros venimos a esta tierra no solamente a vivir, a crecer, a reproducirnos y morir. El propósito es trascendental. Hay algo más grande. Y ese propósito nosotros lo podemos descubrir, ir descubriendo en el Señor. Que no es que llegamos al Señor y descubrimos de una vez lo que vamos a hacer o cuál es nuestro propósito de vida, sino que mientras vamos creciendo en el conocimiento del Señor y en la comunión con Dios, Él nos va revelando cuál es el plan que Él tiene para nosotros. Y los planes que Dios tiene para nosotros son planes buenos, son planes de bien, son planes de paz. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de descubrir ese plan, de descubrir ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y la mayoría de los jóvenes viven una vida sin propósito, viven una vida sin destino. Lamentablemente vivimos en una generación que lo que se quiere es vivir el momento sin pensar en las consecuencias, sin pensar en el futuro. Vivimos en una generación que basan su vida en satisfacer sus deseos egoístas, sin pensar en las consecuencias que puede acarrear a sí mismo, o las consecuencias o el daño que le pueden hacer a otras personas. Eso es cuando nosotros no vivimos sin propósito. Pero ya cuando conocemos el propósito de Dios, nuestra vida cambia. Estoy explicando. Entonces, no tener una visión de Dios en nuestras vidas nos hace dar vuelta en la vida sin resultado. Levante sus dos manos y diga conmigo: si Dios, o si yo no descubro el propósito de Dios,
estaré dando vuelta sin avanzar y sin progresar. Porque te puedes mover, porque hay mucha gente que dice, no, muévete, acciona, pero usted se puede mover dando círculos en el mismo lugar. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Me estoy moviendo, pero no estoy yendo a ninguna parte. Entonces así es la vida sin propósito. Nos movemos, accionamos, nos esforzamos, pero no avanzamos, no progresamos. ¿Por qué? Porque no hemos descubierto nuestra razón de vida, no hemos descubierto el destino y el propósito que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un plan para cada uno. Dios tiene algo bueno para cada uno de ustedes. Amén. ¿Lo creen o no lo creen? Ponen sus dos manos yo conmigo. Dios tiene un maravilloso plan para mi vida, pero tengo que descubrirlo. Amén. Aún la falta de propósito en la juventud hace que estudien profesiones y carreras en las cuales no tienen ningún talento. Amén. Gente que estudia, o jóvenes que estudian cosas que no tienen habilidades, no tienen la capacidad y el amor por esas carreras. Y a veces estudian algo como para quedar bien con los padres, porque de repente un papá o una mamá quería ser médico, no pudo, bien frustrado, ahora quieren que tú seas médico, pero tú no puedes ver la sangre porque te da ganas de vomitar. No sé si me explico, no sé si se identifica. O de repente tu padre o tu madre quieren que tú seas ingeniero, que trabajes en la empresa petrolera, pero eres malo con los números. Pero tú debes descubrir, porque las profesiones y los estudios tienen que ver con nuestro talento, con nuestro potencial. No podemos estudiar algo en el cual no tenemos la vocación, en el cual nosotros nos vamos a amargar. ¿Me explico? Tenemos que escoger de acuerdo al potencial, al talento que Dios ha puesto en nuestras vidas. Entonces, haciendo lo que amamos, eso va a generar finanzas y recursos. Qué bueno sería tener el talento de Messi, ¿verdad? Jugando se gana millones, sudando 90 minutos por año, pero eso tiene una disciplina, pero él tiene ese talento. Él hace lo que ama, y haciendo lo que ama gana dinero, gana los recursos. Entonces eso nosotros tenemos que pensar, hacer algo que amamos de acuerdo al potencial que Dios ha puesto en nuestras vidas, y eso va a generar los recursos que nosotros necesitamos para vivir en esta tierra. No tenemos que dejarnos guiar por la corriente del mundo. Todo el mundo está haciendo torta. Ahora yo también me voy a meter a hacer torta. Las tortas tuyas quedan torcidas, crudas, y cuando la gente se la come le da una diarrea. Entonces tienes que buscar tu verdadero talento. Hay otras personas que sí lo hacen y lo hacen bien y venden porque tienen esa habilidad, tienen esa capacidad natural. Amén. Entonces cuando tú entiendes esto, tienes una visión de Dios en tu vida, vas a escoger estudiar y prepararte en lo que amas, en lo que te gusta, en lo que te apasiona. Y esa profesión va a ser una herramienta para Dios, va a ser una herramienta en el propósito de Dios. Entonces no es estudiar por estudiar, es estudiar con propósito. Yo quiero que le digas al joven que tienes a tu lado, no es estudiar por estudiar, sino es estudiar con propósito.
estoy explicando. Y todas estas cosas, sé que estoy siendo grabado, entonces hay unas cosas que no puedo decir, pero las voy a decir. Los viejos no ven las prédicas de los jóvenes. Yo acepté al Señor Jesús. Mi pasión era servir a Dios. Antes de ser cristiano, yo dije que iba a ser ingeniero petrolero. Estudié en la Universidad del Zulia, en Cabimas, pero en ese tiempo me portaba un poquito mal. No entraba a las clases, estaba en algunas cosas, bebía jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, el miércoles descansaba para ver el jueves. Y no entraba, me portaba mal. Acepté al Señor, dejé esa vida y ya yo sabía en mi corazón que yo le iba a servir a Dios tiempo completo. Pero mis padres querían que les diera un título. Yo quiero profesional. Bueno, voy a ponerme a estudiar. Me puse a estudiar, por allá quedaba un instituto tecnológico llamado Pedro Emilio Col. Estudié 3 años, me gradué con buenas notas, por cierto. Le di el título a mi mamá, a mi papá. Metí currículum en todas las empresas y nadie me quería contratar, no por malo, sino porque tenía buenos promedios, pero no era el llamado de Dios. Así que le di el título a papá y a mamá y estoy aquí. Después de 20 años, 29 años sirviéndole al Señor. Pero este era mi propósito. Ahora con esto no estoy diciendo que todos ustedes tienen el propósito de Dios de ser ministros, porque es un llamado de Dios. Pero ustedes tienen que descubrir cuál es su talento. Tienen que descubrir cuál es su potencial. Levanten sus 2 manos. Tengo que descubrir mi potencial, saber para qué estoy llamado, hacer lo que amo y al mismo tiempo voy a tener mi platica. Y todos vamos a ser felices para siempre. Colorín colorado, hasta cuando se acabó. No, mentira. Pero sí tienen que descubrir cuál es su llamado, porque hoy en día, por ejemplo, hay una ola de que todo el mundo quiere hacer ropa, porque ven a otros haciendo ropa y como le va bien, yo voy a meterme a hacer ropa, y hacen blusas torcidas, hacen cosas torcidas. Entonces hay que saber cuál es nuestro talento, porque si tu talento es hacer algo, lo vas a hacer mejor que las demás personas, y Dios te va a abrir la puerta para que la financie, para que la gente reconozca que tú eres bueno haciendo eso. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Están aquí. Más adelante vamos a ver si hacemos una prédica explosión creativa. Es importante que sepan cuál es el potencial que ustedes tienen. Inviten también a otros jóvenes. Dile a la persona que tiene otro. No te vengas solo a los servicios jóvenes. Tienes que traerte jóvenes. No te traigas a tu mamá, por favor. Tráete gente joven. Amén. Entonces, vamos a ver algunos principios importantes para ser jóvenes visionarios. Principios importantes para ser jóvenes visionarios. Y vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 1. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, el verso 26 al 28. Dice: entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en la bestia, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, primero, antes de saber nuestro propósito, tenemos que saber quiénes somos. Para saber el plan de Dios debemos saber nuestra naturaleza.
Entonces lo primero que debemos saber es que somos imagen y semejanza de Dios. Levante sus dos manos ya conmigo. Yo soy imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que nosotros estamos hechos de material divino. No, la palabra habla de divino, no está hablando de sabroso, está hablando de la naturaleza de Dios. Nuestro material, nuestra materia prima es Dios mismo, porque somos hechos en la misma sustancia del Señor. Por ejemplo, si usted lee, y ustedes leen el capítulo 1 del libro de Génesis, ustedes van a ver que Dios, para hacer algo, Dios le habla a la materia prima con la cual se iba a formar la naturaleza de todas las cosas. Por ejemplo, para Dios crear los árboles y para Dios crear la vegetación, Dios le habló a la tierra. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, el verso 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Dios le habló a la tierra: produzcan árboles, porque los árboles, su materia prima es la tierra misma y su hábitat es la tierra misma. ¿Me explico? Entonces más adelante Dios le habla a las aguas y crea a los peces. Génesis capítulo 1, el verso 20 y 21. Y dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes, las aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, que son las ballenas, y todo ser que se mueve en las aguas, que son los peces. Produzca la tierra árboles, produzca las aguas peces, ballenas. Dios le habla nuevamente a la tierra y crea los animales terrestres. Génesis capítulo 1, el verso 24 y 25. E hizo Dios los animales. ¿De dónde lo hizo? De la tierra, según su género, ganado, según su género, todo animal que se arrastra sobre la tierra, según su especie. Pero cuando Dios nos va a crear a nosotros, no le habla ni a la tierra, no le habla a los cielos. Incluso cuando Dios iba a crear el sol y la luna y las estrellas, Dios le habló a los cielos. Dios no le habla, cuando Dios va a crearnos a nosotros, no le habla a la tierra, ni al cielo, ni al mar. ¿A qué Dios le habla? Génesis 1, verso 26. ¿Lo tienen? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen de semejanza. Quiere decir que cuando Dios crea al hombre, se habla a sí mismo. ¿Me explico? Se habla a sí mismo. Hagamos. Ahí habla el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir que nuestra verdadera naturaleza es la naturaleza de Dios. Levante sus dos manos. Diga conmigo: mi verdadera naturaleza es la naturaleza de Dios. Estamos hechos de Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Y la naturaleza, póngame atención, y la naturaleza y el material con que está hecho, creada cada cosa o ser viviente, determina su hábitat. El hábitat del árbol es la tierra, porque Dios le habló a la tierra y le dijo: produzca la tierra. ¿Qué sucede cuando usted saca una mata de la tierra y la deja afuera? Se muere. ¿Por qué se muere? Porque fue sacado de su hábitat, con la cual fue creado. ¿Qué sucede si usted agarra un pez y lo saca del agua?
se muere. Porque su hábitat y su materia prima con la cual Dios creó a los peces fue el agua. ¿Me explico? ¿Qué sucede si a nosotros nos sacan de Dios? ¿Qué sucedió con Adán y Eva cuando fueron expulsados de la presencia de Dios? Murieron. ¿Me explico? O sea, somos hechos de material de Dios y nuestro hábitat es Dios mismo. Es la presencia del Señor. Esto nos enseña que nuestra verdadera naturaleza es una naturaleza espiritual. Nuestra naturaleza es de Dios. Usted no proviene de un proceso evolutivo. Yo quiero que mires al joven que tienes a tu lado y dile, aunque parezcas un mono, no provienes del mono. Amén. ¿Por qué se ríen, pues? No venimos de una explosión. Amén. ¿Tienen un celular por ahí? Bájalo. Vamos a sembrarlo, mentira. Asustate. O sea, este celular, o sea, la teoría del Big Bang, es decir, que nosotros fuimos creados de la nada. O sea, que ¡pling! Y aparecimos. ¿Ok? O sea, yo no puedo, este celular alguien lo diseñó. Alguien con inteligencia. Fue diseñado, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces, bajo la teoría del diseño, este celular no vino de una explosión. Este celular no dijo, María dijo, quiero un celular, ¡pling! Apareció. Hubo una explosión, tiró un fosforito, ¡pum! Ya apareció el celular. Es una locura. Entonces, eso es lo que enseña la teoría del Big Bang y del proceso evolutivo. No, que por miles de años nosotros provenimos del mono, pero han pasado miles de años y el mono sigue siendo mono. Y la mona sigue siendo mona. O sea, eso es mentira. Dile al joven que tiene, eso es mentira, no le creas a la gente que te enseña eso en las escuelas. Nuestra naturaleza es espiritual, no venimos de un proceso evolutivo, porque si venimos de un proceso evolutivo y si venimos de una explosión, no hay sentido en la vida, no hay propósito en la vida. Pero como provenimos de Dios, Dios crea todo con un propósito. Así como el hombre crea todas las cosas con un propósito, el hombre creó un carro ¿para qué? Para no andar a pie, para estar más rápido. Entonces el hombre dijo, bueno, se hace muy difícil irme de aquí en carro hasta Estados Unidos. Bueno, vamos a inventar algún avión. Todo tiene un propósito. Tu pantalón tiene un propósito. Tu ropa tiene un propósito. El cepillo de dientes tiene un propósito. Todas las cosas que se crearon fueron creadas con un propósito. Quiere decir que si Dios nos creó a nosotros, nos creó para algo. Levante sus dos manos, dígame, Dios me creó para un propósito grande y su plan se va a cumplir en mi vida. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Están aquí. O sea, tu vida no es la vida animal. ¿Cuál es la vida animal? Naces, creces, te reproduces y mueres. Tu vida es espiritual. Nacemos y nacemos con un propósito y lo conseguimos en nuestro hábitat. Tu hábitat es Dios, es la presencia de Dios, es la palabra de Dios. Tú no estás en una religión, esto no es un acto religioso, tú estás en tu hábitat. La presencia de Dios es tu hábitat, la palabra de Dios es tu alimento. Y cuando se despierta ese potencial que Dios ha puesto dentro de ti, nadie te va a detener. Vas a ser un joven indetenible. Vas a vencer los problemas, vas a vencer las dificultades. Porque tú estás por encima del mundo. Amén. Génesis 1:27, Dios creó al hombre espiritual, espíritu.
Génesis 1:27, y en Génesis 2:7, vamos a leerlo. Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, el verso 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En Génesis 1:27, Dios creó nuestra esencia, como decía la canción, volviendo a nuestra esencia. ¿Cuál es nuestra esencia? Espíritu. Dios es espíritu, nosotros somos espíritu. En Génesis 2:7, Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Dios forma la casa del espíritu, la casa de lo que Dios creó en Génesis 1:27. Y Dios sopló lo que había creado, y en la unión del espíritu y del cuerpo se formó tu alma. Quiere decir que este cuerpo es solo una residencia temporal. Pero lo más importante no es lo de afuera, lo más importante es lo de adentro. ¿Por qué? Porque lo de afuera se va desgastando, aunque lo maquille, aunque te pintes el pelo. Pero lo de adentro es lo valioso, y lo de adentro es lo que Cristo vino a salvar. El potencial no está afuera, el potencial está dentro de ti. Es un poquito complicado, pero yo sé que ustedes son jóvenes inteligentes. Amén. Entonces la unión del espíritu y del cuerpo dio a luz al alma, y por eso el ser humano es un ser de tres partes. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Si lo tienen primero que yo, lo pueden leer. Que aquí en esta Biblia, como es nueva, no la... Todo nuestro ser se ha guardado. ¿Cuál es nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu. Yo creo que levante su mano. Diga conmigo: yo soy un espíritu que tengo un alma y habito en un cuerpo. O sea que tu esencia principal es espiritual. Tú eres un espíritu, y cuando tú entiendes que eres un espíritu, vas a gobernar sobre lo material, vas a tener autoridad. El Señor dijo, Génesis 1:27, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo creó espíritu. Y Génesis 1:28 dice, y Dios le dijo: señorea, gobierna, sojuzga, fructifícate, multiplícate. ¿A quién se lo dijo? Al alma, al cuerpo. El alma no había sido formada, el cuerpo no había sido formado. ¿Qué había sido creado? Tu espíritu. Entonces, ¿dónde está la capacidad de liderar, de señorear, de ser productivo? ¿Dónde está el poder para generar recursos? ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está el poder? En tu espíritu. Levante sus dos manos. En mi espíritu está el poder, la autoridad, la sabiduría, la inteligencia. Todo Dios lo ha depositado en nuestro espíritu. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros entendemos esto? Vamos a leer un momento un texto que no está aquí en el bosquejo, pero sí lo quiero leer. Y es bueno que lo anoten, porque si ustedes dan esta clase, eso no va a estar en el bosquejo. Daniel capítulo 1. ¿Dónde está ahí Daniel? Daniel, aquí está. Daniel capítulo 1.
consigo. Aquí, Daniel 1:17. Aquí habla de 4 muchachos que eran de la nación de Israel, que eran judíos del pueblo de Dios. Y dice, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento, inteligencia en las letras, en la ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados los días, al fin de los cuales ha dicho el rey que los trajesen, al jefe de eunucos los trajo delante del rey, habló con ellos y no fueron hallados en todo ello otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Verso 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que los magos, que los astrólogos, que los hechiceros de su reino. O sea, que estos 4 jóvenes, levanten sus 2 manos, 4 jóvenes, tenían más sabiduría, 10 veces más sabiduría, inteligencia que los otros. ¿Por qué? Porque eran espirituales, porque eran del pueblo de Dios, porque sabían desarrollar esa esencia espiritual. Entonces no es desarrollar tu mente y tener una cabezota grande llena de conocimiento, sino desarrollar el potencial y la naturaleza divina que está dentro de ti. En ti está el potencial, en tu espíritu, para hacer grandes cosas. Levante sus 2 manos. En mi espíritu está el potencial para hacer grandes cosas, para ser emprendedores, para ser empresarios, para hacer grandes cosas y para que ustedes tomen la economía de Lagunilla. En su espíritu. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Así que dile al joven que tiene a tu lado, esa sabiduría que está en ti no viene de ti, viene de tu espíritu, viene de Dios. ¿Lo creen o no lo creen? ¿Qué nos da, qué capacidad Dios nos da en el propósito? Génesis capítulo 1, verso 28. Génesis capítulo 1, verso 28. Y los bendijo Dios y le dijo fructificar. Y los bendijo Dios. El hombre, sabemos que se perdió, Cristo nos rescató, Cristo nos vuelve al origen, Cristo nos vuelve al diseño original. Nosotros no fuimos creados para maldición. Fuimos creados, nos volvió al origen y los bendijo Dios. Efesios 1:3, y Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dígalo conmigo, soy un bendecido. Levante sus 2 manos, que me voy a caminar en bendición. El propósito de Dios o el de tu destino no va a ser igual que el de tus padres. Si tus padres fracasaron, tú no vas a fracasar, tú vas a tener éxito. Parece que no lo creyeron. Si tu padre fracasó en el matrimonio, tú vas a tener éxito en el matrimonio. Pero ¿cómo vamos a romper todos esos patrones? Volviendo a lo mismo, volviendo a la esencia, volviendo a lo espiritual. Samuel, la corta.